Hola amigos, bienvenidos a este segmento Arte y Sociedad. Hoy tenemos una invitada súper especial, es Gabriela Riveros Elizondo, una gran amiga a la que aprecio muchísimo, ella lo sabe, admiro también muchísimo. Ella ha estado siempre, desde que tengo uso de razón, desde que la conocí, muy conectada con todo lo que tenga que ver con literatura, y pues yo creo que es parte de su vida diaria. Gaby es una escritora reconocida ya internacionalmente, ha ganado premios tanto nacionales como internacionales y pues estoy muy contenta de que va a estar aquí con nosotros. Vamos a estar platicando sobre por qué leer y escribir hoy en día. Gaby tiene muchísimo conocimiento que nos puede compartir y bueno, espero que disfrutemos esta charla. Van a ver que también ustedes van a tomar gran cariño por ella porque es una gran persona. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias, Magda, por la invitación. Es un gusto participar de estas actividades del municipio de San Pedro. Las felicito, te felicito porque también eres de las madrinas y están haciendo una gran labor social, apoyando a las personas que lo necesitan, no nada más con despensas, con equipo médico, sino también a través de este tipo de actividades en donde a lo largo de la semana pues hay apoyo de qué hacer con los hijos en casa, de conferencias, webinars, charlas, talleres, de diferentes temas que también nos apoyan pues a sobrellevar esta pandemia, ¿no? Quedarnos en casa, nosotros, trabajar desde casa, estar con los hijos. Entonces, bueno, pues felicidades por pues todo este impulso que traen este trabajo y muchas gracias por invitarme, y a las personas que nos escuchan, pues gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues creo que va a ser una charla muy interesante. Gaby, pues el tema es ¿por qué leer? Tú que tienes todo ese conocimiento, que tienes todos estos años de estar cerca de la literatura, inclusive desde niña, me dices que siempre te gustó leer. ¿Cuáles son los motivos o qué podrías comentarnos o ayudarnos para acercarnos más a la lectura? Fíjate que el año pasado, en 2019, la UNESCO regularmente aplica pues unas encuestas de lectura a nivel mundial, y en el índice de lectura mundial de la UNESCO del año pasado quedamos en el lugar 107 de 108 países consultados. O sea, con un triste resultado en donde México ha caminado un poco hacia atrás en el tema de la lectura de manera global. Pues estos son estadísticas, son números globales. Estos son pues datos desalentadores, aunque en mi experiencia al ratito iremos como revisando un interés que ha habido en los últimos años de los niños por leer, de los clubes de lectura en este país, que han crecido mucho, y eso quizá no se veía antes, pero bueno, de manera general sí, México como país ha dejado mucho que desear nuestra cultura de la lectura. ¿Qué sucede? ¿Por qué es importante leer? Las campanas. Es que ahora sí ya es hora de empezar. Sí, estamos a las 12. Sí, estamos muy cerca de la iglesia de María de los Ángeles, ¿no? Sí, estamos, ahora sí es la mera hora de arrancar. Pues fíjate que hemos tenido una cultura. Somos una cultura compleja, somos una cultura barroca los latinos y los latinoamericanos, y en particular los mexicanos. Entonces, a lo largo de nuestra historia hemos tenido como una polarización en si debemos leer o no debemos leer. Hubo épocas en que quedaba prohibido leer. Había un canon que publicaban las iglesias, por ejemplo, y había un montón de libros censurados, y entonces leer era algo casi prohibido, era una actividad clandestina. De pronto, en el siglo XX, dicen, no, pues hay que hacer que los mexicanos lean, y entonces se inician unas campañas impresionantes que tuvieron un gran éxito con gente como José Vasconcelos, en donde se promovía la lectura, y luego entonces son como el péndulo, ¿no? Que va desde lo prohibido hasta lo obligatorio. Pero bueno, México es muchos Méxicos, y entonces, por ejemplo, si yo vivo en el campo y tengo un niño que se aísla en un rincón y se pone a ver algo, y yo digo, entonces en una cultura en una economía de subsistencia, el hecho de que un niño esté aislado viendo un libro
se presta muy fácil a que el resto de la familia le diga, oye, ahí estás sin hacer nada, ponte a ayudarnos a hacer algo. Y entonces hay un poco esta cultura de que a veces leer es no estar haciendo nada. O sea que hemos ido cambiando cómo nos aproximamos, cómo vemos a los lectores. Por ejemplo, cuando los españoles llegaron a América, estamos cuando llegaron a América y cuando era la Nueva España, por ejemplo, estaba prohibido escribir novela en América. Qué casualidad, o sea, Sor Juana y todo escribe, sabemos de sus villancicos, de su poesía, de sus cartas, de tanta infinidad de trabajo que hizo. Pero estaba prohibida la novela. O sea, ¿qué hay en la literatura? ¿Qué hay en las palabras? ¿Qué despiertan en nosotros? ¿Qué nos hacen pensar? ¿Qué nos llevan a reflexionar? A analizar nuestro contexto, a analizar a nosotros mismos, que podía ser tan peligroso para el imperio, ¿no? De alguna manera, hemos seguido siendo esta sociedad sumisa, esta sociedad que no cuestiona. Entonces, fíjate una cosa, teníamos este péndulo, una sociedad donde estaba prohibido leer, luego el otro extremo, una sociedad en donde se nos obliga a leer. Tú y yo, Magda, a lo mejor pertenecimos a esa generación en donde estábamos en secundaria y querían que leyéramos la Ilíada, la Odisea, Don Quijote de la Mancha y Pedro Páramo a los 12, 13 años. Si eres un adolescente que no ha leído, pues claro que lo que va a hacer eso es que vas a decir, nunca más en la vida voy a leer, como puede atraparte. Pero todas las personas somos distintas, todas las personas cargamos una historia de familia, unas emociones distintas. Entonces, la lectura obligatoria de esos textos gordos, clásicos, a veces lo único que hacen es lapidar y que la gente diga, no, esto no es para mí. Claro. Es como alguien que lo avientas a nadar una alberca olímpica y apenas nadaba 10 metros y quieres que dé 50 vueltas, pues va a odiar la natación, ¿no? Y así sucede con todo. Entonces, como que nuestras maneras de aproximarnos no han sido las más afortunadas. Y te voy a decir algo muy, muy simple. A lo largo del siglo XX, con todo y estos péndulos, hubo un enorme éxito en lograr tener un país alfabetizado. Hace 100 años casi nadie sabía leer y escribir, en 1920. Hoy, en el 2020, prácticamente todos los mexicanos, no todos, pero un enorme, la mayoría, es un porcentaje altísimo, digamos que saben descifrar, leer una palabra y luego otra y luego otra. Entonces, la alfabetización ha avanzado mucho. Pero tener un país alfabetizado no tiene nada que ver con tener un país lector. ¿Quiénes son los países alfabetizados? Los países que estamos acostumbrados a que otros vengan a pensar por nosotros. Los países maquiladores. Todos los países donde hay maquilas, no hay lectores. Entonces tenemos países en donde otros desarrollan la tecnología y la investigación y nos ponen a producir sus televisiones o sus cosas. Y vienen e instalan aquí. Y qué casualidad que los países que sí tienen lectores, no sé, Alemania, Japón, Singapur, Estados Unidos, Francia, o sea, que pienses, o países desarrollados, están alfabetizados, pero además leen literatura, leen historia, leen filosofía. No nada más leer tampoco estos libros motivacionales, sino lecturas, ensayos críticos. Bueno, ahora hay muchas maneras de leer, puedes leer en tu celular, puedes leer tantas publicaciones. Entonces es otro nivel de lectura. Y entonces, este niño que uno puede decir no está haciendo nada, está en un rincón aislado, bueno, es que formar lectores es formar una población con pensamiento crítico, con una posibilidad de reflexionar, de tomar decisiones, de conocer muchos mundos, de conocer, de que se nos quite lo ingenuos, de que conozcamos muchas realidades, nos podemos poner bajo la piel de muchas personas, de promover la tolerancia. Y algo muy importante, hoy en día hay un abanico enorme de posibilidades pues haz de cuenta que tú te levantas y ya tienes el Instagram, el Facebook, las redes, los chats, los correos, ahora pues en la pandemia las clases virtuales, o sea, todo nos aleja de nosotros mismos, nos dispersa.
somos como que aquí contesto esto y esto, porque incluso en los chats nos están hablando de 20 temas distintos. Sí. Y entonces, muy pocas actividades nos permiten volver a nosotros. O sea, el quédate en casa debiera ser una metáfora de vida. Sí. Porque entonces, todo esto de las redes, todo sale guapo, flaco, bonito, sonriendo, privilegia esta forma de ser del siglo XX-XXI en donde todos somos felices y qué bueno, queremos ser felices y promover la felicidad. Pero cuando somos seres humanos, pues también tenemos tristeza o dolor. ¿Y eso hacia dónde se va? ¿Cómo lidiamos con eso? Y entonces, pues, ¿cómo lidiamos? Pues lidiamos tomando alcohol, lidiamos con violencia. Ahorita la violencia ha incrementado mucho. O sea, no es que la pandemia traiga cosas nuevas, simplemente concentra lo que ya tenemos. Los fármacos, el estrés, los suicidios. Entonces, ¿qué pasa? Pues que muy pocas actividades promueven que aprendamos a lidiar primero con nosotros mismos. Y que hay, pues hay meditación, hay escuchar música, hay lectura, el arte, la pintura, Magda es pintora, hay tantas posibilidades que son actividades que promueven que convivas contigo mismo, el hacer oración, es otra forma de meditación, la yoga, o sea, todo esto que ahora pues empezamos a buscar esos oasis en estas vidas. Y entonces, primero hay que aprender a lidiar con uno, con sus emociones, cómo manejar estas frustraciones, este encierro, el dolor, la tristeza, la vida, lo que es la vida. Y luego esto también nos permite pues lidiar de mejor manera con los otros, el volverte más empático a las necesidades de otros. Entonces, fíjate, cuando tú lees un libro, tú eres el sujeto. O sea, yo agarro un libro y empiezo a leer. Magda toma un libro y empieza a leer. Vamos a leer a velocidades distintas. El desierto que ella recrea en su cabeza o la casa, el jardín, va a ser distinto al jardín que se desarrolla en mi imaginación. La figura de la madre y la abuela van a ser distintas. La figura del joven guapo, pues su joven guapo tiene unos rasgos y el mío tiene otros. La mascota, pues a lo mejor ella tiene un perro peludo en su imaginación gigante y yo tengo un perro chihuahua. Pero entonces cada quien es sujeto y ella se va a pasar de largo unas partes que a lo mejor yo las voy a leer 3 veces porque yo viví algo así. Entonces, en un libro, o cuando yo toco un instrumento, o cuando yo pinto un cuadro, yo soy el sujeto y el objeto es lo otro. Entonces, por ejemplo, a mí me fascina el cine y me encantan las series, igual que todo mundo, y es otra forma de arte. Pero entonces, si yo veo una serie, el galán siempre es igual, el castillo siempre es igual, las armas siempre son las mismas, la calle es la misma, la velocidad a la que yo digiero, a lo mejor unas cosas se me pasan y a otro no porque tiene más agilidad mental o está más atento. Entonces, hay otras formas que no solo, bueno, que no te espero, y es bueno, digo, que padre, hay que ver Netflix, hay que ver, padrísimo, no, y me encanta y todo, pero casi todo lo que nos rodea ahora, el sujeto es lo otro y nosotros somos los objetos. Entonces yo creo que es muy importante como ciudadanos, como personas, cultivar y buscar espacios donde nosotros fortalezcamos el ser sujeto, o sea, lo humano. Sí, perdón, está muy interesante lo que comentas, porque lo que yo estoy viendo claramente con tu explicación, que a lo mejor no lo vemos tan claro, es que nos están unificando. Si todos vemos la misma serie y todos vemos lo mismo, digo, obviamente cada persona tiene su percepción, pero de alguna manera te están dando ya la respuesta. Entonces, llega un momento que todos tal vez pensamos muy igual, o tal vez, y sin embargo, leer, o escuchar música, o, como dices tú, pintar un cuadro, te hace interiorizar y te hace encontrarte a ti mismo y tal vez sacar más tu realidad, tu yo interno, y no ser como o sea, no seguir lo que todo lo demás te están presentando. Eso es tú, encontrar
Claro, y tiene que ver con lo primero que te decía, de que por qué prohibían que la gente escribiera novela, ¿no? Y por qué cuando hay un régimen totalitario, los primeros que salen pues son los científicos, los escritores, los periodistas, toda aquella persona que va a cuestionar el status quo, pero porque precisamente no puedes tener un gobierno totalitario donde alguien te está cuestionando, ¿verdad? Entonces pues son los primeros que salen. Entonces sí, en México en los 80s abiertamente se dijo, el señor Azcárraga dijo que pues éramos un país de jodidos, entonces que eso era lo que iba a dar Televisa, y entonces claro, había muy poquitos canales. Hoy en día pues los chavos de hoy, los niños de hoy pues tienen una infinidad de posibilidades, que también se ha vuelto un mar, o sea, en ese mar pues también hay cosas súper buenas, súper interesantes, y hay otras cosas que nada más pues se ciclan también, o los pueden llevar también a otras cosas que también peligran, porque ahora estamos como lejos los padres de saber qué es lo que están viendo nuestros hijos, ¿no? Y ahí el peligro que yo veo también es la identidad, también como nación. O sea, hay tanta globalización y reciben tanta información de fuera que por un lado es muy buena, porque a lo mejor viene información muy valiosa, pero también lleva mucha chatarra y a veces ya estamos perdiendo nuestra identidad como nación, que creo que, digo, no estoy en contra de la globalización, pero también es importante no perderlo. Fíjate, eso que tú estás diciendo me hace pensar en las fake news. Y yo veo ahora gente que tiene carrera y tiene maestría y con tal naturalidad se creen las fake news. Y es que son muy ingenuos. ¿Por qué? Porque no saben leer. Es que leer no quiere decir que me puse a leer nada más Madame Bovary, que es una novela que escribió un francés hace siglos. No, no, no. La lectura te va enseñando a desentrañar las capas de la realidad. O sea, si tú vas al cine, vas a entender por qué esta película, tú estás viendo esta historia, pero los colores que te está poniendo, el mensaje de tal personaje, pues esto es un mensaje del gobierno de los Estados Unidos para tal. Okay. Si yo leo el periódico y sé leer, dices, bueno, esto es lo que dicen las líneas, pero entre líneas, lo que está diciendo este político en su discurso no es lo que yo veo aquí, sino lo que está detrás. Pues, por ejemplo, los mercadólogos son unos magos para esto, todas las personas que estudian mercadotecnia y saben pues estos mensajes, lo que está detrás de los que estudian semiótica. Las cosas no son gratuitas, las cosas que parecen naturales y que adoptamos de esa manera pues están muy bien tramadas. Entonces, pues ese es el tema, que también el saber leer no nada más es que, qué aburrida esta persona, se pasa leyendo, sino que nos enseña a ver los significados ocultos. O sea, una palabra es como una punta de un iceberg, pero irradia una serie de significados. Y entonces, cuando nosotros somos una población alfabetizada, pues leemos el perro ladra, ¿verdad? Y cuando somos una población lectora, sabemos que atrás de un eslogan o de una frase hay muchas cosas. Exacto. Entonces, es como un ejercicio para la vida. O sea, ser lector de literatura, por eso puse en el título de literatura, porque a veces leemos un libro que dice cómo conseguir novio en 2 semanas o cómo perder 30 kilos en 2 meses. Bueno, está padre, pero eso no es literatura. O sea, es importante leer ensayos de historia o de política, o sea, algo que nos obligue un poquito más a la reflexión y a plantear la manera en que suceden las cosas hacia dentro de nosotros y en el contexto político, histórico, social, lo que vivimos. Qué interesante, Gaby. Pues sí, o sea, el mensaje sería, porque por lo que dices, ver una serie obviamente es mucho más fácil, picarle un botón y ya aparece, que leer, pero vale la pena. Todo esto que estás diciendo, vale la pena el esfuerzo, vale la pena el tiempo, vale la pena, ¿verdad? Oye, y los mismos chavos, yo veo a los jóvenes que ahora leen estos libros que son así también, tomo 1, tomo 2, pues empezando el clásico ejemplo que es Harry Potter, ¿no? Y luego van viendo las películas, ¿no? Y ellos mismos te dicen, primero quiero leer el libro, y luego ya veo la película. Y luego te dicen que estuvo buenísima la película, pero es que yo la disfruté más, mamá, porque yo ya sabía que cuando el personaje miraba así, estaba rememorando tal cosa, pero quien no leyó el libro, pues no lo entiende, ¿verdad? Claro. Entonces, pues la verdad es que nosotros como seres humanos tenemos muchas herramientas para acercarnos a la realidad,
por ejemplo, un psicólogo, ¿verdad?, que estudia los comportamientos, las emociones, un historiador te podrá contar pues qué sucedió en tal batalla, un médico, un sociólogo, un antropólogo, un tal. Pero fíjate que la literatura tiene la posibilidad de meter todo eso en un costal y revolverlo. Sí. Y además de que va a ser una obra de arte, vas a aprender de todo eso, vas a aprender de historia, de política, de economía, de medicina, de mil cosas, de filosofía, de historia, de las ideas, exacto, hasta eso, ¿no? ¿Cómo aparte de eso que dices, ajá, o sea, puedes ampliar tu vocabulario. Ajá. Y ampliar el vocabulario no es, ay, esta persona habla como muy elegante, usa palabras, no. Ampliar el vocabulario tiene que ver con extender esas posibilidades tuyas de entender la realidad y de lidiar con ella. Siempre poner un ejemplo, ya se ha hecho muchas veces, que por ejemplo si a ti y a mí nos preguntan si un día cae nieve aquí, ¿verdad? Vamos a decir que heló, que nevó, que cayó escarcha, que había hielo negro, decimos cuando ya, sí. Y ya, o sea, no sabemos más palabras, ¿verdad? Y es el clásico ejemplo que dicen, ve con un esquimal y va a tener 40 términos para hablarte sobre la nieve. ¿Por qué? Pues porque las palabras son un reflejo de la realidad que vive. Y nosotros, como no tenemos esas otras 36 palabras, eso no existe para nosotros, porque no hemos sido capaces de ponerlo en palabras. Entonces la realidad muchas veces no existe o no podemos lidiar con ella o jerarquizarla o con esas emociones hasta que no las hemos puesto en palabras. Y sucede que muchas veces mientras leemos un libro decimos, esto yo lo sentía y no sabía cómo, no lo había visto de esta manera, con esta claridad, esto es exactamente lo que me pasa a mí. Bueno, estos clics que hacemos con los libros, que son una cosa viva, que están ahí, que tienen que ver con la vida, son fundamentales. O sea, a mí a veces me dicen, ¿qué me recomiendas para leer? Pues lo primero que yo recomiéndame 3 libros para leer. Y siempre les digo, no, porque eso es como un matrimonio arreglado. O sea, como si a alguien le dices, ay, me escoges a mi mejor amigo, o me escoges con quién casarme. Bueno, eso es todo otro tema, si funcionan o no funcionan en sus culturas. Pero aquí en esta cultura, nosotros queremos tener la libertad de elegir. ¿Por qué? Porque los libros son distintos, porque cada libro es como una persona. Y el libro que a mí me parece sensacional y yo quiero que todos lo lean, a lo mejor también lo va a disfrutar mucho un amigo, pero a lo mejor no tanto. Entonces, yo más bien creo que eso ha sido una falla en esto que te decía de los péndulos, de volver la lectura obligatoria. Sí leer, sí es que sea obligatorio acercarnos a la lectura, pero de una manera libre. Por eso creo que estos proyectos que hubo ya en gobiernos anteriores de los rincones de lectura eran muy valiosos. Las madrinas, hace rato platicando con Magda, en los centros van a tener, cuando puedan volver a estar abiertos, pequeños espacios con libreros, con una banquita, en donde uno pueda elegir qué cosa me hace clic a mí. O sea, en la lectura tiene que haber esa empatía, sí, como con un amigo, es que hicimos clic. Hubo química desde el principio. Sí. Y entonces, por ejemplo, cuando los niños, pues, que me dicen, ¿qué le pongo a mi niño? No le pongas, llévalo donde hay libros y dale ahí 1 hora. Siéntate tú ahí a checar tus mensajes o ponte tú también a buscar libros y deja que el niño se acerque, que manipule los libros. Los adultos es lo mismo, leemos las contraportadas, abrimos una hoja, vemos si el tono nos atrapa. Si no te gusta, no lo leas, que nadie te obliga a leer un libro que no te gusta. Y porque si no, si son sus primeros acercamientos a un libro, van a acabar por odiar eso, ¿no? Sí. Y entonces de pronto va a haber algo en donde encuentren una parte de sí mismos. O sea, es muy importante eso, que encuentres una parte de ti mismo ahí. Y entonces se hace la conexión y es cuando uno puede soltar un libro, ¿no? Que estás y sigue otro y sigue otro. Sí, muy interesante, Gaby. Inclusive, lo que comentas, siento que, como dices, los libros tienen vida, pero también el mismo libro puede gustarte en una época de tu vida y puede no gustarte en otra época de tu vida. O sea, depende mucho de lo que está sintiendo y viviendo esa persona. Entonces, por lo que dices tú, bueno, sí es padre la recomendación de libros porque, bueno, tienes como una guía.
pero no realmente es muy personal la selección de un libro, ¿no? A la hora de realmente me gustó o no, depende mucho de lo que cada quien está viviendo en el momento. Sí. Fíjate que voy a platicar de un tema que me gusta hablar, que es un tema como muy básico, pero que luego lo olvidamos precisamente por ser tan básico. Y tiene que ver, ahorita lo voy a hilar a lo que estabas comentando, pero me voy a ir como un paso atrás. Tiene que ver con nuestra relación con las palabras. Que nuestra relación, o sea, cada uno de nosotros, quienes hemos tenido un hermanito chiquito cerca o quienes hemos tenido un bebé, o sea, quienes hemos tenido la posibilidad de ver a alguien crecer, les va a resultar muy entendible. Y creo que ese proceso también a la vez es como una alegoría de cómo se ha dado la evolución humana. O sea, creo que lo hemos vivido como especie y luego se vuelve a vivir en cada persona. O sea, como especie yo te puedo decir que los primeros, no sé si alguien ha visto alguna de estas exposiciones en donde está Lucy, que ha andado en varias ciudades y en varias partes del mundo, que es, nosotros la vemos y después es la primera mujer erguida, ¿no? Que es una pequeñita así todavía cubierta de... Bueno, ella ya es un homínido, ¿no? Hace como 6 millones de años, antiquísimo, ¿no? 6 millones de años. Y luego, hace 200.000 años, vienen los Homo sapiens, ¿ya? Y luego, no, estoy dando mala información, los homínidos, o sea, luego vienen los Homo sapiens hace 70.000 años. Y luego, no, estoy mal, no quiero dar, que luego me vaya a hablar no. Bueno, hace 200.000 años los Homo sapiens. Hace 70.000 años el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros. 70.000 años, ese número está bien, según Yuval Harari. Los Homo sapiens sapiens, o sea, somos el ser humano que sabe por primera vez. Y sin embargo, algo que este libro que ha tenido tantísimo pegue de Yuval Harari, que está extraordinario, se lo recomiendo, no es literatura, pero es un extraordinario libro, dice, bueno, es que hasta hace 10.000 años, a veces se nos olvida, todavía había otras especies de seres humanos. Entonces resulta que nada más sobrevivimos nosotros, los Homo sapiens sapiens. Pero muchos miles de años hubo en la Tierra otros, porque pues hay otros reinos en donde conviven varias especies, pero nosotros nos fuimos quedando solos y entonces, bueno, él dice, ¿por qué nos quedamos nada más nosotros, no? Y va haciendo un análisis y se dio cuenta que a diferencia de los otros, que si ustedes los ven en un museo, los otros son homínidos, los otros Homo sapiens, pues eran muy parecidos a nosotros, también tallaban armas, también cuidaban a sus hijos, también hacían enterramientos, también tenían, vivían en familia, cuidaban a la gente que estaba enferma, o sea, tú los ves y son de nuestro tamaño, de nuestra configuración, pero ¿qué hizo que ellos se fueran yendo y nos quedáramos nosotros? Resulta que en el Homo sapiens sapiens, nosotros, al contrario a los australopitecos, neandertales y tal, había algo que es la imaginación. Y entonces, a partir de la imaginación, nosotros tenemos la posibilidad de crear historias como especie, como colectividad. Y entonces nos podemos poner de acuerdo miles de personas. O sea, ¿qué es la pandemia? O sea, les decía a mis alumnos, ¿por qué estás encerrado? No, por el coronavirus. Ah, ¿ya lo viste? No. ¿Te ha tocado alguien cercano? No. Pero entonces somos el hombre que sabe que sabe. Entonces tenemos la imaginación y cuando alguien nos explica y luego nos enseñan esta figura del coronavirus y ya nos cuentan cómo está todo, tal, entonces tú te haces una imagen, te cuentas un cuento, te lo crees y te quedas en casa, ¿verdad? Pero entonces puedes hacer lo mismo y decir, voy a hacer una guerra, voy a decirles que los de allá son otra gente de otra nación y entonces esta pequeña tribu, que los animales quizá, por eso andan en manadas, por eso tienen esa posibilidad otros mamíferos de agruparse, pero no tienen la posibilidad de llenar un estadio porque van a ver el rock and roll, o sea, no tienen esta posibilidad de 5.000, 10.000, nada más pequeños grupos. Para poder tú agrupar y hacer una nación, hacer una guerra, hacer una religión, simplemente la fantasía o la imaginación más grande en la que todos creemos es el dinero. O sea, ¿qué mamífero le vas a decir que por un pedazo de papel te va a dar un montón de comida, ¿no? Entonces todos nos pusimos de acuerdo que este papel,
está respaldado allá no sé dónde, que yo nunca he visto el oro que lo respalda, pero Claro, está el oro, pero yo doy esto y a mí en el supermercado me van a dar 5 litros de leche. Entonces, nosotros funcionamos por el tema de la imaginación. Entonces, las palabras y la imaginación es lo que nos distingue como especie, es lo que nos hace ser humanos. Por otro lado, nosotros tenemos pues un cerebro también mamífero, por eso nos parecemos tanto a nuestras mascotas o a los mamíferos, y luego tenemos un cerebro reptil abajo, un cerebro mamífero enseguida, y luego tenemos una neocorteza cerebral que nos permite este pensamiento abstracto. Y ahí pues sí, se dan las palabras, se da esta posibilidad que tenemos, por ejemplo, de disfrutar un grupo de música o una sinfonía, o de decir yo soy patriota, ¿no? Yo creo en mi país, cosas que son abstractas, ¿no? Sí. Entonces, volviendo al tema de un bebé, pues nacemos todos chiquitos y nacemos y no vemos en blanco y negro, sí vemos, pero vemos así como nubarrones, vemos pocos colores, poco a poco hacia los 3 meses ya vemos a colores, y también poco a poco vamos viendo tridimensional. Primero vemos más como en un plano, tenemos muy desarrollado el olfato, tenemos muy desarrollado el oído, y poco a poco eso pues se va equilibrando, y al rato la vista se vuelve muy importante también. Pero entonces, pues si el bebé está incómodo, tiene calor, tiene hambre, quiere que le cambien su pañal, pues el bebé llora. Y entonces le traen su mamá, con el paso de los meses, pues le trae su biberón, y entonces el bebé empieza a darse cuenta que cada vez que aparece ese biberón, se le va a aliviar el hambre. Y entonces, pero después la mamá cada vez que trae el biberón dice leche, leche. Y entonces llega un momento en que se hace este maravilloso clic en esta parte cerebral que tenemos. Y entonces surge como una magia el pensamiento abstracto en todos los seres del planeta, en todos los seres humanos del planeta, al mismo tiempo. Y entonces, poco a poco, cada cosa o cada emoción o cada pensamiento va siendo suplido por una palabra. Y cuando la mamá dice leche, el bebé deja de llorar porque sabe que ya va a aparecer el objeto. Y entonces así, la silla, pues ya digo silla y pienso en una silla, pero yo ya no necesito tenerla así. Y de pronto todo lo que nos rodea va teniendo un nombre. Yo tengo un nombre, Magda tiene un nombre, tiene un apellido que le da una identidad. No es lo mismo Hernández a que yo le dijera de hoy ahorita en adelante, comadre, pues te vas a apellidar Pérez, que yo digo, ¿no? Claro. O no vas a ser mexicana, vas a ser francesa, que al cabo que nomás cambié una palabra. No, es que las palabras, hay muchas cosas detrás de. Si tú haces un contrato, que te voy a decir un abogado, o sea, si haces un contrato y si tal cláusula está o no está, hace toda la diferencia. Yo puedo iniciar una guerra entre países por una frase. Puedo iniciar una relación amorosa, un matrimonio. Puedo odiar a alguien el resto de mi vida por unas palabras. No nada más con las que decimos con otros, las que nos decimos. Las que nos decimos como sociedad. En el inglés, pues casi todas las culturas anglosajonas tienden a ser más democráticas en el sentido de tratar de iguales, ¿no? No quiero decir que Inglaterra tiene una monarquía, pero por ejemplo pienso en Estados Unidos, pero como quiera son sociedades más igualitarias y nosotros todavía manejamos el usted, ¿no? Los que organizan empresas dicen, no, pues aquí todos hablamos en plural, nosotros, entonces todos hablan de que nosotros en esta empresa, hay empresas donde no, cada quien habla de yo, y entonces son culturas, todo eso cambia la visión. Ajá. Entonces, la verdad es que las palabras, nosotros, por ejemplo, si alguien abre el refrigerador, ahorita en la pandemia hasta hay TikToks de eso, ¿no? De que el refrigerador, ahí viene este gordo otra vez, se va a comer el yogurt, y el otro no, va a agarrar la dona con betún. Ajá. Y nosotros abrimos el refri y en palabras decimos, ay, ¿me como la esta o me como la otra? No, mejor me como la otra. Pero nos hablamos. Siempre son las palabras ligadas al ser humano. Exacto. Entonces se nos olvida. Y los chats y todo lo hacemos con palabras. Cuando nos hayamos ido, lo único que va a quedar va a ser una lápida con un nombre, 2 apellidos, una fecha, y eso es lo que quedó. O sea, tu identidad, tu nombre, o sea, eres una palabra, ¿no? Pues hasta en las religiones se dice y el verbo en un inicio, ¿verdad? Y el verbo se hizo carne, o sea, tiene que ver. Y en casi todas las religiones los primeros hombres tienen esta facultad también de dar nombre a las cosas, porque entonces se está creando, ¿no? O sea, se crea en el momento que le das, se vuelve real. Ajá.
está todo eso y luego, bueno, va pasando el tiempo y alrededor de los 5 años, todos los niños, o tantito antes, tantito después, todos los niños van pasando, no nada más hablamos, porque los delfines hablan, los pájaros, las ardillas, o sea, si tú pones a observar lo que te rodea, ellos también se comunican y también tienen una variedad de sonidos y de estructuras y ¿verdad?, de lenguajes. Pero nada más nosotros tenemos esta posibilidad de la palabra escrita. Entonces dicen que cuando se hace el alfabeto, o estoy pensando en los ideogramas, en los jeroglíficos, entonces son como estas primeras formas de abstracción de una civilización. Y entonces, y eso mismo pasa, o sea, pasó en la historia, pero eso pasa también con un niño, alrededor de los 5, 6 años, unos antes, otros después, empiezan a tener esa posibilidad de poner las cosas por escrito. Y ahí eso sí, nada más nuestra especie lo tiene, ¿no? Y eso pues nos permite conservar la memoria, nos permite espejearnos también. Transmitir la información de una generación a otra. Exacto. O sea, la civilización ya se hace como inteligente, no sé cómo llamarlo, como al poderlo escribir y estar transmitiendo por generaciones, puedes luego ir haciendo nuevos descubrimientos, porque ciertas cosas ya que se descubrieron ya están dadas como, digamos, sentadas, entonces te da la posibilidad de poder avanzar un poco. Sí, por ejemplo, pues un perro nunca va a poder saber cómo fue la historia de su bisabuelo o qué pasó con los perros hace 300 años, ¿no? Y nosotros podemos tener acceso a todo ese registro. Yo iba a decir, se me olvidó ahorita de que estabas diciendo del tema de que podemos registrar. Bueno, ahorita me acuerdo. Pero bueno, tantas cosas que la humanidad, que inclusive hoy en día se dice, oye, que no se olvide el tema, por ejemplo, de los nazis, y que las nuevas generaciones lo sepan, y que no se repita, y que gracias a que hay un registro, a que, digamos, de alguna manera, ya existía la fotografía, pero antes de eso que no, las pinturas son lo que te puede ir dejando un registro, y los escritos que hay, y puedes tener una idea simplemente la información griega la recuperan después de muchos años que estuvo, gracias a que había escritos de arquitectura, de escultura, de toda esa información que ya se tenía. Claro, ya me acordé lo que iba a decir, que cuando, no sé si tú te acuerdas, cuando iba a ser el año 2000 y unos decían que se iba a acabar el mundo y que hubieran vivido este año, ¿verdad? Es lo que dije, se equivocaron. Sí, se equivocaron en el 2020. No se crean. En el año 2000, entonces empezaron a decir que quién había sido el hombre del siglo, ¿no? Y entonces que para ponerlo en la portada de la revista Time. Y luego que quién había sido el hombre del milenio. Bueno, ¿quién fue el hombre del milenio? Gutenberg. Gutenberg fue seleccionado. O sea, el que inventó la imprenta, o sea, era un artesano, sí. Es como ser un carpintero, alguien que hace algo con un aparato técnico. Pero es que precisamente lo que decías tú, no nada más está el tema de que las cosas se hayan escrito, sino que se vuelvan accesibles para todos. Y entonces a través de la imprenta, que claro que ya sabemos que los chinos lo inventaron mucho antes, pero bueno, en la historia europea occidental es Gutenberg, hacia fines quizá de entre el siglo XIV-XV, por ahí se da el invento de la imprenta, y entonces de los tipos, y entonces el saber empieza por primera vez a multiplicarse, y ya no tienen que estar estos monjes que pasaban sus vidas escribiendo estos libros. Y también pues tantas cosas que se han perdido a lo largo de la historia con quemas de bibliotecas y tal. Sí. Entonces, pues sí, está el dato ese que me llamó la atención y entonces este saber escrito que se puede compartir y tal. Qué interesante, pues sí, es lo importante de la literatura. Sí, oye, fíjate que hay algo tan sencillo, todavía pensando en estos procesos de alfabetización, hay películas todavía en donde, en los andenes de los trenes, eran unos 100 años, pensemos, la gente ponía una mesita y había personas que sabían escribir, entonces es un privilegio, y se sentaban con sus hojas y la gente hacía fila, ¿no? Y venían y le dictaban la carta para el hijo que está en la guerra, y entonces, pero fíjate el poder de la palabra, o sea, el que está ahí sentado puede cambiar una palabra por otro sinónimo o puede decir y cambia todo el contexto de la carta. Exacto. Entonces, simplemente también en nuestro proceso de conquista, ¿no? Que sabemos que
que llegó Hernán Cortés, que venía de Cuba, se robó unas naves allá de Diego Velasco y luego llegó por las costas, primero llegó a Cozumel y ahí se encontró con Jerónimo de Aguilar, este español que había naufragado y que dijo, ¿tú qué fregados estás haciendo aquí? Y entonces dice, no, es que somos dos que sobrevivimos a un naufragio. Bueno, yo vengo mañana y si el otro no está, ahí se queda. Y el otro, Jerónimo le fue a preguntar, o al menos eso es lo que creemos, y dijo, no, yo estoy feliz, yo ya no quiero saber nada de los españoles, yo estoy feliz, tengo a una mujer maya y mis hijos o mis bebés, yo aquí me voy a quedar. Entonces empiezan esta aventura y viene Hernán Cortés, que solo habla castellano, y Jerónimo de Aguilar, que en este tiempo pues habla castellano y ha aprendido algo de maya, y luego llegan y se encuentran con la Malinche, que habla maya y náhuatl, y luego llegan con el emperador, que habla náhuatl. Y entonces en esta cadena de yo le digo, yo le digo, yo le digo, yo le traduzco, de 4 personas, simplemente ahí, ¿no? Y cada quien está velando por sus intereses, claro, y los de su gente, ¿no? Entonces, pues es lo mismo, es un juego de palabras. Y así somos, o sea, siéntate a comer un día y hay alguna discusión y es que yo dije tal, no, pero yo no dije así en ese tono, yo dije tal palabra, me la estás cambiando, ¿no? Y está diciendo lo mismo y no lo entiende. Exacto, sí. Pues qué interesante. Entonces, bueno, muy importante leer para encontrarse uno mismo, principalmente, y para ser tú mismo el objeto o el sujeto. Sí, y leer también, siguiendo en esto, para cambiar nuestra cultura como mexicanos. Fíjense que hace muchos años una alemana me decía que le llamaba mucho la atención la expresión ni modo, que nada más en México la había escuchado. ¿Qué era el ni modo? Y yo, ¿cómo se lo explico? No, pues ni modo, ya esa resignación. Entonces estamos acostumbrados a repetir cosas que no entendemos. Una vez Felipe Garrido lo escuché decir que, por ejemplo, vamos a cantar las mañanitas. Estas son las mañanitas y nadie sabe qué son las mañanitas, ni qué rey David hablan, ni por ser del santo, pero lo cantas en el cumpleaños. O sea, no entendemos nada. El himno nacional, pues el colmo es que hay gente que le pone Maciosari a su hijo, pero porque pensó que Maciosari era el extraño enemigo. Entonces repetimos y repetimos cosas que no entendemos. Hay que hacerle preguntas a las palabras, porque conducen nuestros comportamientos, hay que preguntarnos. Entonces, es un tema también como de cambiar esta cultura de, ni modo, ya nos pasó. O sea, leer para poder cambiar nuestra cultura. O sea, no quedarnos en la cultura de que ya nos heredaron años o siglos atrás. Tratar de ser mejores personas y, como dices tú, preguntar, cuestionar, cambiar, ser más cuestionadores, no nada más pensar que somos una cultura que alguien más nos va a venir a decir qué hacer, cómo hacerlo. Sí, y ya por último, en este camino que llevaba yo de las palabras y cómo todos vamos aprendiendo a hablar y luego aprendemos a escribir y luego escribimos y entonces usamos las palabras para los chats, para leer el periódico, para hacer la lista del supermercado, para mandar correos en la empresa, para lo que cada quien se dedique. Pero luego hay otro nivel que tiene que ver ya con estas palabras de literatura que mencioné, que tiene que ver con el arte. Y entonces, de lo que platicábamos hace ratito, que decías, yo puedo leer un libro y no me gusta tanto, y luego vuelvo a leer el mismo libro y me gusta. Es que ya las obras literarias se vuelven como una obra de arte, se vuelven como algo, un universo en sí mismo que va a irradiar muchos significados. Entonces, se vuelven como esas palabras son como un puente entre yo y la realidad. Y entonces por eso a veces yo leo una obra a los 18 años y luego la leo a los 40 y luego la leo a los 60 y digo, y entendí otra cosa. Otras cosas, es que no, yo no me había fijado en esto, yo no había encontrado, porque las obras literarias son polisémicas, tienen muchos significados. Y entonces depende, pues la época, son como unos prismas, ¿no? Que pasa la luz y irradia muchos colores. Entonces, y además son atemporales, no importa si soy chino, si vivo en la selva del Amazonas o vivo en la ciudad de Monterrey, una obra literaria, una obra de arte, una música, un cuadro, un edificio, una fotografía, o sea, una danza, tantas formas de las bellas artes, son atemporales. O sea, esas no es que una fue y luego el siglo que sigue va a ser mejor, no, siempre tienen algo que decir y develar de la condición humana. Hombre, mujer, viejo, niño, siempre remiten a la esencia, las cosas que nos preguntamos, que es la muerte, el amor, el desamor, la soledad, la alegría,
tantas cosas que son universales, la esperanza, son universales. Es que la condición humana es la misma, pasan los siglos y no importa el nivel económico, social, la condición humana, digo, sentimos igual. Digo, no igual, pero todos sentimos, tenemos emociones y de alguna manera nos conectamos. Así es. Y por eso el arte pues nos regresa a eso, nos conecta. Es como una manera de conectarnos con esta esencia. Muy bien, Gaby. Bueno, traemos todavía un poco de tiempo. Yo quiero que platiquemos, habíamos platicado de platicar del por qué escribir, pero tal vez ocupamos otra plática, no sé, o podríamos tal vez irnos hacia consejos que podrías darle a las personas de cómo acercar a los hijos a la lectura, inclusive a los adultos, que yo sé que podremos platicar también de tu círculo literario, que es una aportación muy grande que tú estás haciendo a la comunidad de aquí de San Pedro. No sé qué te gustaría, ¿quieres platicar de la escritura o nos enfocamos solo en lectura en esta ocasión? Voy a hablar de todo rapidísimo. Anda, porque también yo quería platicar un poquito de tus libros, pero a ver si hay oportunidad de al final cerrar con la novela que acabas de sacar y el poemario, pero bueno, entonces tu espacio, sí, como tú lo quieres dirigir. Pues miren, en todo esto que ahora ya tuvimos mucha oportunidad de ahondar en por qué leer y en nuestra conexión con las palabras, pues algo que con lo que yo he convivido y además me ha tocado compartirlo con gente es la posibilidad de que se den permiso de escribir. Y yo los invito a que se den permiso de escribir. ¿Escribir qué? Lo que sea, lo que les salga. Piensen que van a escribir algo que nadie va a leer. Y fíjate que es un ejercicio muy curioso porque a eso sí que no estamos acostumbrados. O sea, estamos acostumbrados a usar las palabras para algo utilitario. O sea, le voy a decir, ya voy para allá, llego tarde al dentista 5 minutos, o hoy comemos a tal hora, o lo que tú quieras, ¿no? Una cita, tengo una cita, acordamos hacer acuerdo. Pero no estamos acostumbrados a dejar que las palabras que viven dentro de nosotros, que nos habitan, que ni siquiera sabemos que están ahí, salgan de manera libre, de pensando que nadie las va a leer, porque todos tenemos ese pudor, ese miedo. Pero resulta que si tú pones a una persona frente a algo y le das un pretexto para escribir, le dices, te voy a dar la primera frase, tú sigue escribiendo, o responde esta pregunta, o piensa que eres el personaje de un cuadro y cuenta esa historia. Cualquier pretexto, eso es lo de menos. Empiezan a salir cosas que nos conectan inmediatamente con lo que llevamos dentro y que a veces no sabemos que llevamos. Entonces yo los invito, yo he visto en mis alumnos, cuando he dado talleres abiertos al público en las ferias del libro, que se den permiso de escribir. Escribir no quiere decir que vas a ser escritor, es como alguien que le dices, te invito a que vayamos a darle 2 vueltas al parque para hacer ejercicio y caminar, no es lo mismo que entrenar para ir a las Olimpiadas, y las 2 personas están haciendo ejercicio. Entonces, dense permiso de leer, de escribir. Eso, bueno, por un lado. Por otro lado, me decías de algunos tips, ¿verdad? Que podemos recomendar. Pues miren, para las personas que ya tienen el gusto de leer, yo les recomiendo que se agrupen. Hoy en día le decía hace ratito a Magda que estoy en un chat en donde estamos 37 coordinadores de grupos de lectura, principalmente aquí de Monterrey y algunos de otras partes de México. Y resulta que me he ido dando cuenta, a partir de un círculo literario que yo formé hace 8 años y medio, que en México hay muchos clubes de lectura. En cada ciudad, con lectores que tienen mucha experiencia, que llevan lo mejor de sí mismos, porque son de todas las edades, de todas las profesiones, y ellos llevan y le dedican un ratito al día a leer y luego se reúnen, comentan y pues hay gente de todos los intereses, ¿no? Entonces eso enriquece mucho el libro. Y estas personas realmente se vuelven entusiastas. Tú vas a las ferias de los libros y muchos de estos públicos no piensen en gente académica o en profesores o en ratones de biblioteca, no, son estas personas que lidian con la vida, con su trabajo, con su quehacer, con ser padre, ser madre, ser joven, ser taxista, ser plomero, médico, arquitecto, banquero, no importa lo que seas, llevas esa experiencia. Entonces, yo los invito a que busquen un club de lectura cerca. Incluso, por ejemplo, los colegios, las escuelas, a veces
tienen eso, de que prestan un salón y una noche cada 15 días se reúnen los padres de familia a comentar un libro, no se diga las casas de la cultura, hay gente que lo hace en su casa. Bueno, pues mi novela que salió el año pasado, que se llama Destierros, por ejemplo, me acabo de enterar que la editorial, que es Penguin Random House, que en redes la pueden encontrar como Me Gusta Leer, tienen publicado, accesible a todo el mundo, guías de lectura. Eso se me hizo padrísimo, porque entonces yo puedo juntarme con un grupo de amigos, podemos ser 3, 5, 8, los que sean más. Entonces podemos elegir un libro y decimos, no hombre, pues que no tenemos un profesor que venga a darnos la clase. Pero entonces en internet pueden encontrar estas guías de lectura. La página es megustaleerencasa.com y ahí pueden descargar las guías, las pueden imprimir y entonces, hombre, pues ahí viene ya una guía para decir, pues esta es la estructura, estos son los personajes, los temas, aquí hay una serie de preguntas de las que podemos cuestionarnos, porque además las obras literarias son abiertas, no es que tengan una respuesta, hay muchas respuestas. Cada quien encuentra. Pero para que te paga bien, esa guía de lectura, o sea, tú tienes ya el libro, ¿verdad? Que lo puedes tener digital o comprar, porque lo están vendiendo en Amazon. ¿La lees antes de leer el libro, durante el libro, la lees al final? O sea, ¿cómo lo recomiendas? Yo recomiendo la guía de lectura una vez que se ha leído el libro. O sea, lees el libro y luego ya te vas a la guía y empiezas a encontrar cosas que tal vez no viste o viste y ya lo analizas de una manera más dirigida. Exacto. Se me hizo muy práctico para estos grupos que se pueden hacer. De amistad, de común, alguien propone un libro, está la guía y pues todos lo leen y luego se reúnen. Puede ser por Zoom, hoy en día que no podemos, pues, cada quien desde su casa lo puede hacer y te enriquece mucho. Digo, yo estoy en el círculo que es literario con Gaby, la verdad es una excelente maestra, disfruto mucho y sé que somos aproximadamente, bueno, más de 50 mujeres, ¿verdad? Y aprendemos muchísimo y sí, lo que he notado o he aprendido es que enriquece mucho. Cada persona tiene un punto diferente de vista, entendió, sintió algo diferente y enriquece mucho la lectura cuando lo compartes con los demás. Exacto, sí, nos amplió el horizonte. Yo aprendo muchísimo de escucharlas a todas, así es. Otro tip que puedo dar pues es que todo lo que se enseña con cariño se nos queda. O sea, si tu papá te lleva al estadio con mucho cariño, le pone mucha emoción y allá vas desde chiquito con la camiseta y van los primos y el abuelito y las papitas y la cheve, lo vas a recordar, pero porque es toda una vivencia. Entonces la lectura, si no le enseñan como una cosa así con el mazo, pues no va a ser una cosa así. Claro. Entonces a la lectura también hay que ponerle cariño. Fíjate que hace muchos años, cuando escribí El encargo de Fernanda, un libro para niños que salió hace como 20 años, y aquí está la segunda edición, resulta que fui a un colegio. Fui a un colegio y me llamó mucho la atención. Dije, mira, estas maestras, nunca se me hubiera ocurrido darle esta orientación. Pues les pusieron los libros. Después fui a otros colegios similares con esta metodología. Leyeron El encargo de Fernanda, leyeron Mi hermano Paco, pero luego los niños hicieron algo en relación al libro. Por ejemplo, ellos hacían su propio librito, pero luego estudiaron, haz de cuenta, pues esta autora, no, pues es de Monterrey, igual que nosotros. Y luego hicieron, ¿qué estaba pasando? Hicieron una línea del tiempo de cuando vivía la autora y pusieron, pues no sé, la caída del muro de Berlín. Y, pues les queda, eso ¿qué es de Nuevo León? ¿Y qué produce Nuevo León? O sea, todo alrededor de... No, pues claro que cuando yo llegué, haz de cuenta que les habían llevado un futbolista. Entonces estaban tan emocionados, hicieron tantas preguntas del texto, entonces ¿por qué esto y por qué lo otro? Y las preguntas que hacen los niños son muy inteligentes y son muy buenos lectores los niños, porque pues precisamente no traen muchos de estos tabús que tenemos los adultos. Y entonces yo dije, la gracia de la maestra es que les acercó el libro como acercamos el fútbol, por ejemplo. Sí. Entonces, o un artista, ¿no? Ahora son los blogueros, pero puede ser una actriz o algo. Entonces hace todo un interés por saber de esa persona, por qué dice tal. Y luego llega, para empezar ellos pensaban, porque los autores eran pues unos señores que se murieron hace 200 años, ¿verdad? Vestidos de antiguos, no pensaban que un escritor era alguien vivo. Sí, claro. Y ahora, bueno, pues ahora eso se ha vuelto una maravilla porque
los escritores están todo el tiempo en sus chat lives. Ajá, y hay tal. mucha más conexión con el escritor y con el público. Y puedes ver, sale el libro y puedes ver todas las entrevistas en YouTube. Yo digo, imagínate si así hubiera de Sor Juana o de Shakespeare o de que Pues pudiéramos sí, verlos, todo ¿no? lo que no podríamos aprender y ver. Exacto. Entonces, bueno, yo digo eso, el cariño, o sea, los papás, las mamás, pongamos a los niños donde hay libros y luego leámosles. Cuando están aprendiendo a leer, pues sentémonos con ellos, leamos, y siendo más grandes también. Ahorita en la pandemia hay gente que me ha dicho, fíjate que una de las cosas que estoy haciendo, estoy con mi hija de 15 años, estamos leyendo el mismo libro, y luego lo comentamos, luego vemos la película, ese tipo de cariño alrededor. Sí. Y bueno, y recomendemos cuando algo nos gusta, así como probé unos tacos buenísimos y te recomiendo que los pidas a domicilio porque Ajá. ahorita no podemos ir, Ajá. pues también debemos de compartir eso. Claro. Leí un libro que me gustó y te Claro. lo presto, te lo recomiendo. Hay bibliotecas también a veces como en barrios, ¿no? Que la gente Sí. intercambia libros, Sí. hay un día en que todos intercambiamos. Y los libros, bueno, pues ahora hay físicos, hay electrónicos, hay libros que están en PDF gratis en internet. Ahorita hay muchos. Y algo muy importante que está pegando mucho a nivel mundial, los audiolibros. Para las personas mayores que les cuesta trabajo, si tú tienes un trabajo en donde te trasladas en camión, pasas mucho tiempo o haciendo filas o lo que sea, puedes escuchar libros, o pasarles a correr audiolibros, ¿no? Claro, por ejemplo, ahí puedes aprovechar, tal vez buscar una novela histórica. Entonces estás aprendiendo, estás escuchando, estás desarrollando tu imaginación y a la vez aprendiendo algo de la historia. O sea, y aprovechas ese tiempo muerto que es para trasladarte de un lugar a otro. Claro. Sí, el audiolibro creo que es una muy buena opción. Son muy buenas opciones. Entonces ese es otro tipo. Sí, yo quería también, hay librerías donde tienen, ahorita obviamente con la pandemia pues está todo eso detenido, pero hay días donde, sobre todo los fines de semana, que invitan a los papás a llevar a los niños, y hay una persona que les lee un cuento, y es una manera también bonita de acercarlos, porque como dice Gaby, oye, vamos al fútbol, bueno, vamos a la librería, y vamos a pasar un día ahí, les compras una paleta, y ya de alguna manera el niño tiene un recuerdo lindo, escoge un libro, se lo lleva, se lo compras, y empieza a ver pues un gusto por la lectura. Y bueno, comentando lo de Gaby ahorita, porque ya el tiempo se nos anda acabando un poquito, de los centros comunitarios de aquí de San Pedro hay varios y se hicieron varios cubículos donde gente nos donó libros, se les pidieron libros que les hayan gustado mucho, libros interesantes que quisieran compartir, y las personas pueden ir ahí a tomarlos y leer ahí se hizo un espacio con una banquita, o también pueden llevarlos a sus casas. Pues Camadria, tristemente se nos está acabando el tiempo, hay muchísimo que comentar, tal vez más adelante podríamos tener otra charla contigo, porque la verdad es que eres una persona muy preparada y muy amena. Te agradezco mucho que nos hayas compartido este tiempo. No sé si quisiéramos cerrar con algo más, si quisiéramos mostrar tus dos libros que ahorita están. Bueno, hay otro comentario. Tú me decías, Gaby, que a ti la lectura, el gusto por la lectura fue porque tu mamá te leía y te dejaba escoger un libro a la semana, ir al súper. Sí. Y eso es muy importante. Hay otro caso, por ejemplo, mi esposo es primo de los dueños de Sexto Piso, de la editorial, y ellos platican que su mamá les decía, bueno, por cada libro que leas, les daba X cantidad de dinero. Fue una manera de motivarlos, de bueno, ¿quieres tu domingo? Pues tienes que leer tal libro, me lo tienes que comentar y me haces un resumen. Y de ahí, fíjate, terminaron siendo, pues ahorita tienen su editorial súper respetada. Ajá, muy respetada, con libros de muy alto nivel literario. Entonces, como esos detallitos, como todo eso surge en el hogar, ¿no? Van, de alguna manera alguien te engancha, un familiar, un amigo, un hermano. A veces los profesores también, sí, nada más que para que los profesores lo contagien y para que sepan detectarlo, ellos necesitan estar empapados del amor a la lectura. Sí. Entonces es muy importante, pues es que es un todo, es como un engranaje. Sí. La familia, los colegios, ¿verdad? Los profesores, todo eso. Que alguien esté... Tú platicas de una maestra en preparatoria que admirabas mucho, y de ahí como que también, digo, tal vez ya tenías el gusto por la literatura, pero te dio un empujoncito que dijeras, eso es lo que quiero dedicarme. Es que yo tuve, pues en eso fui suertuda. Mi mamá pues tuvo el ojo, eso que comentas. Por un lado, primero me leía, ya cuando aprendí a leer pues me dejaba ir y escoger desde cómics, libros. Aquí mismo, mira, a tu izquierda, ahí tengo de recuerdo esas enciclopedias
de los fines de los 70s, de la Colibrí, el libro de oro de los niños, que me dejaban ir comprando de un tomo en un tomo. No había la cantidad de libros que hay ahora, y ahí los tengo de recuerdo. Y luego también en primaria, en el colegio donde estuve, una maestra también como que se dio cuenta que me gustaba, y esa misma profesora, Francisca Siller, del colegio inglés, cuando estaba yo en secundaria, me escogió para que fuera a unos talleres de creación literaria, y por eso empecé a escribir en segundo de secundaria, y en tercero de secundaria fui también. Hace poquito me encontré el libro que escribí, y es un libro, no es un libro, es un cuento largo, que ocurre en la Escuela Superior de Música y Danza, que es donde ocurre Destierros, la novela que publiqué el año pasado, y es una historia como policíaca, de misterio, porque yo leía mucho Sherlock Holmes en secundaria. Me encantaría leerlo como Gaby. Pues lo volví a leer y me quedé picada, porque ya no me acordaba de qué se trataba. Y luego, bueno, en la prepa, María de Alba, que hasta la fecha es mi amiga y talleríamos juntas, pues ella me habló ella había estudiado esta carrera, ella había sido mi profesora, aunque me lleva pocos años. Ella me acercó, y también una maestra muy querida que es Patricia Salinas, que es también tía tuya. Sí, sus clases sonaba la campana en la prepa, y yo decía, chino, o sea, pero ¿por qué tenía que sonar la campana? Quería seguir con su clase. Claro. Entonces, sí, es muy importante esta combinación de elementos, que siempre es como algo grato, ¿no? Ajá, pues qué bien. Entonces tu libro, bueno, ahorita tienes una novela que ya la leí, se la recomiendo mucho. Esta se consigue en todas partes, está en línea en todas las librerías, y en las librerías que empiezan a abrir, y también está a la venta en Amazon, está en formato electrónico, en formato físico. Próximamente va a estar en audiolibro ya lo están trabajando. Wow. Sí. Y al mismo tiempo salió un libro de poesía, son libros gemelos, son como hermanos, tienen muchos temas en común. Y este libro también se consigue por internet, en la página de Vaso Roto o en Amazon, o también en librerías. También está ya en formato electrónico, en Kindle, también ahora en la pandemia salió, porque no estaba, pero ya está. Bien, qué bueno. También, Ciudad Mía, es un libro de cuentos, Ya lo leí. que también lo pueden conseguir en Amazon. Y bueno, pues algunos de los libros para niños, El encargo de Fernanda, Mi hermano Paco, y también está en Amazon, Don Florencio de Polvorín. Y pues todos están hilvanados, y todos al final confluyen en esta novela que es Destierros. Pues muy bien, Gaby, muchas gracias por recibirnos en tu casa, por compartirnos tu conocimiento. Una charla muy amena. Esperemos que las personas les quede algo, y ya sea papás o maestros que tomen la responsabilidad de ver la manera de acercar a los jóvenes más a la lectura, y también inclusive a los adultos, que les haya dejado algo de interés por seguir, por leer, por acercarse a la lectura, sobre todo en estos momentos en que tenemos que estar mucho en casa cuidándonos. Creo que es una buena compañía, de las mejores tal vez. La próxima plática va a ser con Andrés Anza, es un escultor joven, y bueno, nos va a recibir en su taller, espero que nos acompañen. Y bueno, ¿quieres cerrar con algo, Gaby? Pues sí, que hagan de la lectura o la música, el arte en general, la pintura, son sus aliados ahorita en quedarnos en casa, que seguirá, aunque ya estamos obviamente saliendo, y es importante también reactivar la economía, pero también hay que aprender a disfrutar, quedarnos en casa y encontrarnos con nosotros mismos.